Estamos en una época de cuarentena, una época de que ya superamos los 70 días de estar en aislamiento social y bueno, las medidas que se están tomando son un poco cuestionadas por las personas, ¿no? Para eso estamos el día de hoy con Guillermo Panta. Él es médico de salud ocupacional y director de Medilaboris, con quien vamos a hablar un poco más amplio sobre el tema de las medidas que se están tomando en el sector salud, la crisis que está habiendo en los distintos centros de salud y todo lo que se está viendo hoy en día con el tema del coronavirus. Guillermo, bienvenido y acá para hablar un poco sobre esto, ¿no? Para entender más lo que está pasando con el sistema de salud en nuestro país. No, gracias, Sergio, por la invitación. Es un placer para mí tener estos minutos para poder conversar contigo y darte opiniones, alcances sobre este tema. Iniciemos desde cero, en realidad desde el día 1 de la pandemia en nuestro país, en el Perú. ¿Cómo agarró esta enfermedad? ¿Cómo llegó al Perú? ¿Cómo agarró el sistema de salud? ¿Qué tan preparados nos agarró con este tema? En realidad nos agarró bastante desprevenidos, ¿no? No hubo una planificación, a pesar que nosotros teníamos ya conocimiento de cómo venía avanzando y la mortalidad que venía produciendo esta enfermedad en Japón, en China, en Francia, en Italia, en España. A pesar de que teníamos conocimiento de ello, nuestras autoridades lamentablemente no tuvieron digamos, el tino para poder hacer las actividades preventivas necesarias a tiempo y lamentablemente estamos ahora pagando las consecuencias. ¿Cree que se debió haber cerrado desde que ya se tuvo conocimiento de que la enfermedad había llegado a Sudamérica o simplemente ya había tocado piso latinoamericano, suelo latinoamericano? ¿Tú crees que desde ese punto el gobierno debió haber cerrado desde un inicio los aeropuertos y todos los accesos al país? Yo creo que sí, teniendo como base de que había países desarrollados como por ejemplo Francia, donde desde antes del caso cero ya se había reportado 1 o 2 meses antes casos de coronavirus. O sea, Claro. 1 o 2 meses antes del primer caso o caso cero ya se tenía evidencia de casos. O sea, se tuvo que haber, digamos, cerrado la parte de las fronteras antes, ¿no? Antes. Ahora, estamos a más de 70 días de aislamiento social, de cuarentena, y cada cierto rato que falta un día o 2 días para que supuestamente nos den de alta de este aislamiento social, se aumentan otros 15 días. ¿Hasta cuándo crees que esto pueda llegar a ampliarse hasta cuándo podamos llegar a una normalidad, a volver a ser el país y las personas que solíamos ser antes de toda esta pandemia? En realidad, aventurarse a predecir cuándo volveremos totalmente a la normalidad es complicado. Vamos a volver hacia una nueva normalidad en la cual la norma va a ser el distanciamiento social. Lo que nosotros podemos decir es que el estado de cuarentena muy probable se levante ya en el mes de julio, pero volver hacia una normalidad total no. Vamos a todavía mantener el distanciamiento social por un buen tiempo, por un buen tiempo. Este distanciamiento social llegó para quedarse, al igual que el virus, y nosotros vamos a tener que esperar dos cosas. La primera es la aparición de una vacuna y segundo, bueno, que se vuelva o que la sociedad desarrolle una inmunidad rebaño, donde la mayor parte de la población ya haya contraído la enfermedad, ya haya desarrollado defensas. Pero para eso vamos a necesitar bastante tiempo, más de Ahora, un año. tú me dices de que vamos a tener que adecuarnos a una nueva realidad con medidas establecidas, ¿no? Que son las medidas sanitarias que desde un inicio de esta pandemia se han determinado. Dícese del hecho de lavarse las manos, desinfectarse, creo, a cada momento, no tocarse las caras. Entonces, pero hay gente que no hace caso a estas cosas. O sea, hay gente que simplemente pasa desapercibido todas estas recomendaciones que tanto el Ministerio de Salud y los mismos médicos
dan a a los ciudadanos, a las personas de a pie, que todo el tiempo en esta época tienen que ir a comprar alimentos para de alguna otra manera abastecerse en esta época. Entonces, ¿qué tan cierto es el tema de que debemos tener que prevenir, tener que seguir las medidas que nos dice el gobierno, que nos dicen los médicos? O sea, ¿qué tan cierto es todas estas medidas que nos dan? Bueno, la verdad la estamos viendo nosotros reflejadas en las consecuencias. Día a día el número de muertos y el número de enfermos y personal en unidad de cuidados intensivos es mayor, a tal punto que cuando comenzó este periodo se había estimado tener 800 o 900 camas en UCI y actualmente tenemos más de 1000 pacientes. Entonces, el no haber acatado nosotros de forma consciente el distanciamiento social, el lavado de manos, está reflejándose ahora en un aumento de muertes, en un aumento de hospitalizaciones, en una escasez de médicos, en una escasez de medicamentos y en un colapso del sistema de salud. Entonces, en realidad, debimos tomar en serio, y si no lo hicimos, debemos ya tomar en serio las recomendaciones que se han brindado. Ahora, dentro de todo esto, justo me hablas tú del colapso en el sistema de salud. Hay un tema que, que preocupa bastante, ¿no? Hay zonas rurales, zonas altoandinas, se podría también mencionar, zonas en extrema pobreza que carecen de presencia médica, carecen de personal médico. Y es porque la mayor concentración de personas que tienen COVID-19 se centra en Lima, pero hay regiones y lugares del Perú donde no tienen estos medicamentos. Y se ha hablado sobre una posibilidad, lo escuché en un programa de radio, de que los estudiantes de los últimos ciclos de medicina, que ya tienen se podría decir, algo más complementario para poder desarrollar, podrían ir a estos lugares. O sea, es posible que los estudiantes aún no egresados, pero sí de repente de último ciclo de las carreras de medicina puedan apoyar en poder frenar el COVID-19. Bueno, son decisiones bastante, vamos a decir, precipitadas, ¿no? Precipitadas. Eso lo podemos hacer cuando evidentemente pues no hay ya más médicos para atención primaria. Si bien es cierto hay escasez de médicos, sí se puede destinar todavía médicos para atención primaria en el Perú y destinarlos a las regiones más necesitadas. Lamentablemente el Perú durante muchos años ha tenido una política en la cual no ha fortalecido el sistema de salud, no ha brindado muchas plazas para especialidades y ahorita estamos pagando las consecuencias. El nosotros tomar personal médico en sus últimos años de formación es una opción, pero debe ser la última opción que un gobierno tome. Por ahora se pueden tomar medidas más inteligentes para poder nosotros tener más unidades de atención primaria y unidades especializadas en cada región para que no tengan que venir hasta Lima los pacientes a tratarse. Claro, en ese sentido, y te quiero aumentar algo en esta pregunta, es ¿qué puede pasar con los lugares tan en extrema pobreza que de repente ahorita no tienen infectados? ¿Ya? Se me ocurre. Pero mañana más tarde el virus llega. ¿A quiénes pueden consultar estas personas? Si es que no hay un médico o una posta médica con quien se puedan comunicar estas personas. Es complicado. Toda la vida el personal de salud que ha estado más en contacto con las comunidades ha sido el personal de enfermería. Así que el personal de enfermería es quien debería realizar este primer contacto con los pacientes e informar a los médicos de cada departamento, de cada región, para que tomen conocimiento de que son casos sospechosos o casos confirmados y ellos finalmente decidan si hacen el tratamiento en casa, la hospitalización o su traslado a una unidad especializada. Cambiando de tema, que tiene que ver también con el tema del COVID-19, el Colegio Médico ha dado duras críticas a la gestión del ministro Zamora. Hay algo resaltante con este tema, es que el decano del Colegio Médico ha pedido la renuncia del ministro. ¿Tú por qué crees que se dan este tipo de discordancias entre el sector salud, el Ministerio de Salud, y el ente más importante de la medicina en el Perú, que es el Colegio Médico? Básicamente porque las medidas que ha tomado el gobierno han mostrado bastante falencias.
O sea, a pesar de los esfuerzos que se puede haber hecho en el Ministerio de Salud, a todas luces ha sido insuficiente. Y ha sido insuficiente porque no ha habido un buen manejo logístico. O sea, nosotros tenemos implementos o de equipo de bioseguridad en Lima, pero no los tenemos ubicados en la zona de más necesidad. No tenemos articulada un sistema de atención médica en todo el territorio. Entonces, cuando una gestión es ineficiente, se tiene que dar paso a otro profesional para que lo asuma, pero sobre todo desde el punto de vista logístico. Lo que se necesita es que la salud llegue a más departamentos, como lo que pasó en Iquitos, ¿no? O sea, en Iquitos hemos tenido que ver a nuestros compatriotas enfermarse y morir para recién después de una semana ver que llegue el oxígeno. Es un tema logístico, pues una falta gravísima al compromiso que debe tener un país con la salud de sus ciudadanos. Ahora, algo que también escuché en el programa Panorama fue el hecho de que en Lurín hay ventiladores, hay equipo para tratar el COVID-19, pero no, el ministerio no lo está utilizando y se ha enviado una carta de parte de la misma empresa que los está almacenando para que el ministerio lo agarre. ¿Tú qué piensas sobre esto que ha salido a la luz hace poco, nada más en el programa Panorama? Que refleja la grave crisis logística que tiene el ministerio, la falta de articulación que tiene, que no hay una planificación efectiva, no hay un cumplimiento de los objetivos en materia de salud pública y falta de experiencia en el manejo de crisis. Ahora, y la improvisación, se podría decir, del ministerio, se ha hablado también en relación con el gobierno, de que se puede levantar esta cuarentena, pero el decano del Colegio Médico del Perú dijo que si por A o B se levanta esta cuarentena, este aislamiento social o esta medida que se está tomando, el sistema de salud en el Perú va a colapsar. O sea, si es que ya está colapsado, después de que se levante la cuarentena, ¿qué tanto podría colapsar este sistema de salud si ya está colapsado desde ahorita? Como tú bien lo dices, Sergio, el sistema ya colapsó. Y el sistema ha colapsado desde hace más de por lo menos un mes. Es un sistema que no tiene medicamentos, es un sistema que no tiene médicos, que no tiene enfermeras, que no tiene equipo de protección personal, que no lleva atención médica a los sitios más lejanos. Entonces es un sistema que ha colapsado. Es arriesgado, obviamente, levantar la cuarentena bajo este escenario. Ahora, cabe puntualizar también lo siguiente, que nosotros como población hemos contribuido a ese colapso. Si nosotros como población hemos continuado saliendo, yendo a los mercados, tuburizándonos, no lavándonos las manos, no tomando un realmente interés por la salud, hemos contribuido a que esto colapse. Y ahora estamos pagando las consecuencias, lamentablemente. Hoy por hoy, la gente, a ver, vamos, llevamos casi 3 meses en cuarentena, en aislamiento social. Hay gente que busca salir a trabajar, porque hay mucha gente que vive del día a día. Desde un punto de vista económico, la gente tampoco está tomando las previsiones, las precauciones del caso. Tú como médico, ¿qué les tendrías, si tuvieras enfrente a una persona que puede presentar síntomas, más no es un caso confirmado, pero sí presenta los síntomas? ¿Qué le dirías directamente tú? ¿Qué tratamiento debería seguir esta persona, al menos hasta que haya un descarte, ¿no?, de que no tiene COVID-19? Y que probablemente el descarte no llegue. Entonces, la primera medida siempre va a ser el aislamiento social, un aislamiento preventivo domiciliario. Pero tiene que salir a trabajar. Es complicado bajo ese escenario, ¿no? Una persona que va a salir a trabajar, no, una persona que no debería salir a trabajar en esas condiciones, porque al final, por cada persona que salga a trabajar y entre en contacto sin medidas de protección, va a contaminar a 9. Claro. A 9 personas. Entonces, y esas 9 a otras 9, y así sucesivamente. Y es así como ha ido creciendo, y hemos llegado a los 100.000 infectados. Claro. De un solo caso. Entonces, imagínate. Entonces, no es recomendable, debería haber un aislamiento preventivo. Y lo que acá falta, como te volví a decir, es articular, porque si una persona no tiene los recursos para poder trabajar y mantenerse, debería entrar en contacto con el número de gobierno. El gobierno debería hacerse cargo de este caso, incluso de la alimentación, del tratamiento, del despistaje. Lamentablemente, en este momento, esas opciones se ven bastante reducidas.
¿Consideras que las medidas, tanto económicas como en salud, que está determinando y que ha determinado en estos más de 70 días de cuarentena, han sido eficientes a tu percepción, a tu punto de vista como médico? Para mí no han sido eficientes, ¿no? Ha habido de verdad voluntad, ha habido una voluntad, pero vamos a decirlo de una manera improvisada, ¿no? Mucha improvisación, y esa improvisación nos ha costado tiempo, nos ha costado vidas, nos ha costado dinero, y evidentemente necesitamos darle la vuelta al timón y volver a replantearnos si las cosas que hemos hecho han dado buenos resultados o no. Y si no, tenemos que cambiar lo que vamos a plantear de aquí para adelante. Hace un mes aproximadamente, en repetidas conferencias de prensa que el presidente Vizcarra y junto a sus ministros han dado, se ha tocado el tema de que ya se debería estar bajando en la curva de infectados. Hoy en día, tú mismo lo dijiste hace un momento, tenemos más de 100.000 infectados, más de 3.000 muertos y la curva no ha bajado, los infectados siguen creciendo y la crisis en el sistema de salud, los hospitales colapsando, la economía en el Perú está decayendo. Se dice sobre una posible reactivación económica, sin embargo, las empresas están poco a poco saliendo, pero el tema principal es la vida de las personas. ¿Por qué seguimos creciendo en infectados? ¿Por qué seguimos creciendo en la cantidad de muertes que hay? Y hay desabastecimiento de incluso, eh, más que desabastecimiento, no hay las camas de la unidad de cuidados intensivos. Sí, en realidad estamos nosotros subiendo y creciendo en la curva básicamente porque la gente no interioriza hasta ahora las recomendaciones que se les ha brindado, ¿no? Mientras ellos no interioricen y no cumplan estas recomendaciones, aumentará y aumentará y aumentará el número de infectados. El número de muertes tiene que ver con la falta de capacidad que tiene el sistema de salud con la demanda. Mucha cantidad de pacientes, poco profesional de la salud, no hay implementos, entonces se produce lamentablemente este bache y tenemos más muertes, ¿no? En realidad es un sistema, nuestro sistema ya era un sistema débil, era un sistema muy endeble y que ahora está sufriendo gravemente las consecuencias de gran cantidad de casos graves, ¿no? Graves. Justo en este sentido de que seguimos creciendo en la curva de infectados, seguimos creciendo en muertes por coronavirus. Hace un tiempo atrás dio un comentario que alarmó mucho a las personas, que fue el tema de que en la unidad de cuidados intensivos se están seleccionando a las personas que posiblemente puedan curarse de COVID-19 para tratarlas. Y algo fuerte que salió de esto fue que el tema de los ancianos era una población que prácticamente no podrían ser curados, ¿no? Es una población que simplemente no se les podría aceptar en la unidad de cuidados intensivos porque no hay posibilidad de que sean curados. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Qué es la decisión más difícil que un médico tiene que tomar por, lamentablemente, la falta de previsión en temas de salud, ¿no? Yo quisiera llamar la atención a los políticos en general, si tuvieran que decidir entre darle tratamiento para salvar la vida a su padre o a su hermano, ¿a quién elegirían? Claro. Y yo creo que ellos estarían en una disyuntiva existencial. Nosotros los médicos día a día tenemos que batallar con esa decisión porque solamente tenemos contados números de ventiladores mecánicos y no nos gustaría tener a nuestro papá o a nuestro hermano y tomar una decisión. ¿Quién quiero que viva? ¿Mi hermano, mi hijo o mi padre o mi abuelo? Entonces nos han llevado a esta condición crítica y es una condición que tenemos que reflexionar y actuar. Tenemos que levantarnos, tenemos que despertarnos, tenemos que comprar más ventiladores, tenemos que hacer más hospitales, más camas, más personal, entrenar más gente. No podemos quedarnos en una situación totalmente pasiva, esperando a que nuestros compatriotas, incluso familiares, compañeros, fallezcan sin una atención adecuada. Ahora, justo también tocando el tema de llamar un poco la atención a, a los jefes de gobierno, a los mismos ministros, incluso congresistas, y estamos hablando del mismo presidente de la República. Quiero también poner énfasis en un tema. Hace poco se publicó un decreto de urgencia donde faculta a las farmacias y boticas a vender los medicamentos
para tratar el COVID-19 de manera indiscriminada. Esto quiere decir que personas, ciudadanos de a pie que crean que tienen coronavirus pueden ir a las farmacias y pueden pedir el medicamento. Eso significa una automedicación, sin aún pasar por un especialista, que son ustedes los médicos, para determinar todo esto, ¿no? ¿Qué En tan realidad saludable, qué tan bueno puede ser esto? Si es que es bueno también. claro, es un hecho grave y es un hecho que puede ser hasta mortal. Dos de los medicamentos que se utilizan para tratar el tema del coronavirus son la cloroquina y el otro es la citromicina. Ujú. Cuando ambos se juntan, en algunas personas puede causar arritmia cardíaca y muerte. Entonces le están dando una receta para la muerte a la población. Sin embargo, no he escuchado a ninguno de los ministros, políticos, congresistas, quienes hacen las leyes, fortalecer el sistema nutricional en el Perú. La nutrición es un hecho fundamental y que participa en el sistema de defensa. La deficiencia de vitamina D, la deficiencia de zinc, la deficiencia de vitamina C, obviamente hacen que una persona sea más proclive a enfermarse. Y no he visto recomendaciones nutricionales antes que tomar una decisión totalmente inaceptable con el hecho de automedicarse y llevarlos a las personas, a la población, hacia un problema grave de salud. Ahora, también hablamos que hay un monopolio dentro de todo esto, porque principalmente un grupo conocido, que no quiero mencionar el nombre, eh, tiene incluso el laboratorio que hace los medicamentos y las farmacias que tienen el permiso de distribuir los medicamentos, y son farmacias conocidas. Entonces, parte de un interés económico y burocrático también está entrando en este decreto de urgencias, ¿no? Es correcto, es lamentable de que empresas, instituciones, personas lucren con el sufrimiento y la enfermedad ajena. Evidentemente nuestro país debería ser severamente castigado porque estás afectando la vida no de uno, sino de miles de personas en nuestro país. Entonces, lamentablemente, desde la política y gobierno se tienen que tomar acciones en el Ministerio Público y evidentemente realizar investigaciones hasta determinadas responsabilidades. Ahora, centrándonos en el tema laboral, hay han salido especulaciones sobre que personas con obesidad y con problemas respiratorios no van a poder trabajar, no van a poder regresar a a sus centros de labores. ¿Qué pasa con estas personas cuando supuestamente empiece la posible reactivación económica? Si bien es cierto, al inicio las normas fueron mucho más estrictas en cuanto a las personas o trabajadores que tenían enfermedades preexistentes, las últimas normativas han flexibilizado estos factores de riesgo a través de declaraciones juradas donde la persona, el trabajador, asume la responsabilidad de su enfermedad para poder regresar al trabajo. Entonces, acá van a haber básicamente dos escenarios. Un escenario en el cual, si bien es cierto, el Estado ha determinado de que las personas pueden regresar a trabajar con una declaración jurada aceptando su responsabilidad, por otro lado tiene que estar el área de seguridad y salud en el trabajo de las empresas, recomendando que regresen las personas que realmente pueden estar en condiciones de laborar de manera presencial y las que no, que continúen haciendo trabajo remoto siempre que se pueda, o en el peor de los casos una reubicación temporal. Entonces, existen salidas, soluciones para evitar que gente con, por ejemplo, hipertensión arterial no controlada regresen y puedan tener mucho más riesgo de complicarse por una infección por coronavirus. Ahora, una vez terminado el tema de la cuarentena, la reactivación económica ya está, pongámonos en ese panorama, las empresas, ¿qué deberían de hacer para prevenir, uno, que sus trabajadores sean contagiados, ¿sí? Que sus trabajadores tengan el COVID-19 por algún motivo, sea por transporte, porque algún trabajador por ahí tenía una enfermedad o tenía el COVID-19 y contagia al otro? ¿Qué deberían hacer las empresas o los centros de labores para prevenir este tipo de casos? Porque pueden haber, aún no hay una vacuna, algo que no se está determinando, pero
más adelante de repente lo haya, pero mientras tanto que no lo hay, ¿qué deberían estar haciendo o qué deberían de hacer las empresas al momento de que exista esta reactivación económica? Lo principal y el principal consejo que yo les doy es que hagan Ujú. un plan de control para la vigilancia y prevención del coronavirus a nivel laboral que esté adecuado a su realidad, que esté adecuado a la situación de la empresa y que este plan lo ejecuten. Dentro de ese plan van a haber múltiples actividades, como identificación de los grupos que tienen riesgo por exposición, van a haber identificación de la población vulnerable, controles de temperatura, pruebas rápidas, distanciamiento social, sensibilizaciones, capacitaciones, programas de control nutricional, programas de salud mental, una serie de actividades que va a englobar este plan de control y que ninguna empresa debería, digamos, eh, dejar para después, sino tener desde el inicio de sus actividades. Quiero que para dos preguntas para culminar ya la entrevista. El tema va, tú como médico, ¿qué principales síntomas para que la gente también tenga conocimiento de esto y que no esté alarmada, porque la gente hoy en día está alarmada hasta porque estornuda? ¿Cuáles son los principales síntomas de una persona que tiene COVID-19? Podemos dividir los síntomas en dos, de baja sospecha y de alta sospecha. Ujú. Voy a mencionar los de alta sospecha. Alta sospecha va a ser primero la presencia de fiebre mayor a 38 grados, la presencia de tos, la presencia de dificultad para respirar, no siente como que se agita, tiene dificultad para respirar, la falta de olfato, no puedo oler el café, y la pérdida del gusto. Estas son manifestaciones bastante tempranas de la enfermedad y que deben despertar en nosotros, digamos, la alarma, la alerta de que podríamos estar ante coronavirus. ¿Qué pasa si una persona presenta uno o dos de estos síntomas? ¿Tiene que sentirse alarmado? Van a depender, existen algunos síntomas sui generis. Si bien Ujú. es cierto, la tos, la fiebre se pueden presentar en otras enfermedades, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto son bastante característicos y suelen no presentarse en muchas enfermedades. Entonces, sí deberían presentar alertas si repentinamente presentan algún síntoma respiratorio y pérdida de la capacidad de oler, de olfato o de gusto. Esos sí serían signos bastante característicos y deberían programar una prueba, ¿no? Ahora, el sistema de salud, algo que ha salido del momento, el sistema de salud tiene supuestamente una web o un aplicativo donde tú determinas qué, qué síntomas tienes, pero a veces estos síntomas, como tú dices, son generales en distintas enfermedades. Un ejemplo, yo he tenido gripe en la semana y no puedo oler, seguramente porque son réplicas de la gripe, pero no puedo oler, pero no he tenido fiebre, no tengo tos, siento los sabores de la comida. Eh, en el aplicativo no te permite especificar las cosas, pero, por ejemplo, te pueden salir como que no puedo leer y no puedo saber en una misma opción. O sea, no es tan no es tan acertado, se podría decir, este sistema. Correcto, es un sistema digital que tiene pues falencias, ¿no? Tiene Uh-huh. debilidades. Por eso cuando se expresan estas debilidades van a entrar a tallar dos cosas. Primero es cómo me siento yo en la tarde, cómo me sigo sintiendo en la noche, cómo me sigo yo el día siguiente. Y si esta condición continúa o empeora, pues es momento de llamar por teléfono, sea a los números que nos ha dado el gobierno o a través de medicina en línea para poder absolver las dudas acerca de mi condición de salud. Ok, para finalizar, ¿qué medidas ahora que se ha ampliado la cuarentena, que se ha extendido hasta el 30 de junio, y quién sabe si para eso se va a seguir ampliando, qué medidas se debería tomar tanto el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, tanto nosotros, y el mismo gobierno, para ponerle ya un freno a esta enfermedad que está acabando con la vida de miles e infectando a más de miles? O sea, ¿qué medidas podríamos tomar nosotros y qué medidas debería tomar el gobierno? ¿Qué nos recomendarías tú como especialista? Bueno, el gobierno tiene que rediseñar su estrategia, ¿no? Voy a mencionar solamente dos medidas principales para el gobierno. El gobierno tiene que incrementar
considerablemente el número de camas, de unidades de cuidados intensivos, una, y dos, el número de especialistas, tanto médicos, profesionales, como enfermeras, técnicos, ¿no? Especialistas. Tiene que aumentar la capacidad en esos dos frentes. Eso es fundamental, porque si no, lamentablemente, muchos no vamos a llegar al hospital, pero a fallecer, porque no hay soporte. Desde el punto de vista, bueno, y fortalecer la atención primaria. Desde el punto de vista de nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Igual, dos recomendaciones fundamentales. Primero, distanciamiento social. Si nosotros estamos distanciados, no hay posibilidad que nos contagiemos. Y segundo, lavado de manos, porque si tocamos superficies contaminadas, nos podemos contagiar. Entonces, con dos cosas muy sencillas, como es distanciamiento social y lavado de manos, podemos reducir muchísimo la probabilidad de que nos infectemos y podemos volver a una nueva normalidad, no la anterior, a una nueva normalidad, y Dios mediante pronto podamos volver nuevamente a abrazarnos y abrazar a nuestros seres queridos. Algo para culminar. Hace unos días el doctor Armando Macé, que es un doctor que tiene un programa de radio en una emisora conocida, dijo algo que quisiera que tú opines sobre esto, que algo bueno que nos puede dejar el coronavirus es un mejor presupuesto para el sistema de salud nacional. ¿Tú crees que sea cierto? ¿Crees que se determine algo así? Fuera de coronavirus, terminando esta pandemia. Correcto. Hay una frase que dice, ¿no? Que hay años en que no se avanzan décadas y décadas en las que no se avanzan años. Evidentemente el coronavirus lo que está haciendo a nosotros es forzar al gobierno a invertir en el sector salud, un sector de salud que ha quedado postergado durante muchos años. Entonces, evidentemente, todo lo que nos ha traído el coronavirus es negativo, pero si hay algo que se puede resaltar es que tenemos la oportunidad en este momento de prepararnos mejor y de que cuando surja una nueva pandemia, que vendrán más pandemias, vendrán más infecciones, nos agarre en mucho mejor momento que en el que nos está tocando vivir en estos días. Bien, muchas gracias, Guillermo, por el tiempo, por liberarnos de muchas dudas que, bueno, muchos hasta la fecha tenemos con relación a esta pandemia y todo lo que vaya a pasar mañana más tarde, de hoy en adelante, y ahora que se ha ampliado con mucha más razón. Hay que estar siempre alerta. ¿Algunas recomendaciones ya para culminar? Que pensemos nosotros en los más vulnerables, que pensemos en nuestros padres, que pensemos en nuestros abuelos, hagámoslo por ellos. No queremos, nosotros el peor escenario sería llegar a casa y no encontrarlos que estén en una UCI, o peor aún, que ya no tengan vida, y nosotros ser partícipes, responsables de lo que les sucedió. Mucha fuerza y adelante. Ok. Estuvo con nosotros Guillermo Panta, él es médico en salud ocupacional y bueno, director de Medilaboris. Gracias por el tiempo y por todas las dudas que nos has resuelto en esta entrevista.